Hola, mi nombre es Mario Keisman y junto a Cristian Medina, ambos docentes del Centro de Formación Técnica, le damos la bienvenida a la Academia Claucol, un espacio de desarrollo profesional para que puedan aprender y profundizar los conocimientos ya adquiridos. Este ciclo está compuesto por varias aulas. En cada una de ellas iremos recorriendo de manera didáctica y con ejemplos prácticos todos los conceptos que un colocador no debe dejar de conocer. Como siempre, no quiero dejar de comentarles que Claucol desarrolló una herramienta para que ustedes puedan validar sus conocimientos y obtener un certificado digital luego de cada aula. Es simple, solo deben ingresar a la siguiente dirección, contestar las preguntas de cada aula y recibirán un certificado vía mail con el nombre. ¿Sí? Les recuerdo, solo lleva 5 minutos, es muy fácil, no se olvide de inscribirse. Y por último, recuerden que En Busca del Colocador Claucol Digital 2021 ya está en marcha. Hay premios increíbles y todo el contenido que veremos en las aulas les servirá para participar. Así que no pierdan el tiempo e inscríbanse hoy mismo. Llegó En Busca del Colocador Claucol Digital. Este año, ¿serás vos? Anotate y competí desde tu celu. Demostrá que sos el número 1. Podés ganarte estos increíbles premios. Es muy simple. Anotate ya. Dicho todo esto, le damos la apertura oficial al aula número 6, Patologías Estéticas en la Colocación. Si recordamos, en el aula anterior vimos patologías en la colocación de pisos y revestimiento y lo dividimos en dos grupos. El primer grupo eran lesiones con desprendimiento. Recordemos, Cristian, ¿cuáles eran esas lesiones con desprendimiento? Mira, las lesiones con desprendimiento que fuimos mencionando, una era el desprendimiento en carpa, era ese desprendimiento que surgía de las placas que chocaban y se levantaban. Otra sería placa suelta, ese desprendimiento en carpa por ahí llegaba a ser más generalizado, digamos, en todo lo que sería la superficie. Después había desprendimientos en placas que eran ya más focalizados en un pequeño sector. Roturas de placas, cuando digamos tenés una placa sin adhesivo en el lado de abajo, digamos, en el contacto con exactamente, en el contacto con la superficie, podés llegar a tener una rotura. Desprendimientos desde el soporte, digamos, cuando el soporte tenía muy baja resistencia, pastinas sin resistencia. Bueno, todos esos casos fueron lo que nombramos en lo que serían los desprendimientos, digamos, las lesiones con desprendimiento. Todo ese tema que pudimos ver en el capítulo anterior, tratamos de nombrarlo en principio, generalmente lo nombramos para lo que es el tema de gravedad, digamos. Son patologías que tienen mayor gravedad a la hora de evaluarlos, ¿no? Que lo que vamos a nombrar en este capítulo, que serían las lesiones estéticas. Y si tendríamos que nombrar las lesiones estéticas, que uno piensa que son de menor importancia a la hora, pero a la vez tienen mucha importancia, tienen mucha relevancia. ¿Cómo las podemos segmentar? Mira, justo lo estuvimos viendo en el capítulo anterior o en el módulo anterior, que las que más aparecen serían las de desniveles entre placas, que es la que todos ven cuando uno va caminando en cualquier colocación, ese desnivel que tenemos entre placa y placa. Cortes evidentes en falsas escuadras, juntas desalineadas, diferencia de tonos entre placas, diferencia de tonos entre juntas. Digamos, todos esos puntos los fuimos nombrando muy por encima en el capítulo anterior y en este capítulo lo vamos a ir mencionando más focalizado, ¿sí? ¿Lo podemos abordar con ejemplos prácticos? Obviamente, lo vamos a abordar con ejemplos prácticos y aparte lo vamos a enfocar bien porque es un tema que es de menor gravedad, digamos, a la hora de evaluar uno y otro, pero el colocador, el albañil, el que esté a cargo de esa colocación, tiene que recordar que es su carta de presentación, ¿sí? Digamos, es su trabajo que está en juego cuando tiene esa terminación bien lograda. Bueno, comencemos. Bueno, en principio vamos a comenzar con lo que sería el proceso patológico. Tal cual hicimos en el módulo anterior, el proceso patológico es simplemente la manera de poder seguir una patología. Digamos, tenemos esa lesión que estuvimos mencionando anteriormente y lo primero que tendríamos que hacer es saber qué sucedió, digamos, el análisis de esa lesión.
Luego vamos a ver la causa, ¿por qué? ¿Por qué sucedió esa lesión? Y lo que vamos a ir mencionando, como para que lo tengan en cuenta, es cómo lo prevengo. Digamos, ¿qué tendría que haber hecho yo para que eso no suceda? ¿Sí? Y luego, al final, vamos a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta y llevar a cabo una mejor colocación. La idea es darle todos estos puntos, que lo tengan claro, para que no sucedan algunas de estas cuestiones de terminación, que es lo que estuvimos mencionando apenas comenzamos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el primero de los casos, que es el que más mencionamos siempre, el que se puede llegar a ver o puede ser bien evidente cuando tenemos una mala colocación estética, que es ese desnivel entre placas. Digamos, yo recorro una colocación y lo primero que miro es eso, que no me queden desniveladas las dos placas. Eso tiene que ver muchísimo, la causa de esa lesión tiene que ver muchísimo con la presión que se pudo haber generado cuando se estuvo colocando, ¿sí? Es por eso que nosotros, cuando recomendamos algunos puntos a tener en cuenta en la colocación, siempre hacemos énfasis en lo que sería la masa de goma. Presionar bien parejo en toda la superficie de la placa con la masa de goma. Eso te va a dar pie a que la placa siempre quede afirmada y no se te asiente, ¿sí? Hay diferentes herramientas como para poder colocar, depende de la placa que uno tenga. Hay vibradores, te puedes encontrar con varias herramientas en el mercado que depende de la placa que vayas a utilizar, lo vas a adquirir o lo vas a utilizar, ¿sí? Después, otra de las causas más frecuentes puede ser el asentamiento de la placa durante el fragüe. O sea, yo coloco la placa, dejo que fragüe hasta el otro día para poder empastinar, y ahí el propio peso de la placa empieza a ceder, a hacer ceder el adhesivo, y se genera ese diente que yo no quiero que esté, ¿sí? Para eso va a haber niveladores. Hoy en día hay niveladores de placas que son elementos muy importantes para poder utilizar y quedarnos tranquilos de que esa placa no quede desnivelada. Tengamos en cuenta que ese proceso de fabricación de lo que serían las fábricas de cerámicos, porcelanatos, tienen determinada tecnología que terminan realizando placas que son prácticamente un vidrio y con terminaciones al ras, digamos, con terminaciones sin bisel, rectas, en donde la placa es muy evidente cuando tengamos un pequeño desnivel. Estas herramientas nos van a colaborar para tener toda esa planimetría perfecta. En el mercado vamos a encontrar diferentes tipos, pero la funcionalidad va a ser la misma, digamos. Generalmente va a tener una brida, que se le llama, que es una base con algún tipo de tira, que en algunos casos pueden ser un precinto, en otros casos pueden ser un arco en donde va a entrar una cuña, en otros casos puede ser una rosca donde va a entrar una tuerca. La cuestión es que son herramientas que te van a terminar prensando las dos placas y ajustándola hasta el momento que yo vaya a empastinar. Esas son las causas más frecuentes que yo puedo ver en lo que sería la nivelación. Y también podemos agregar, Cristian, a lo que vos estás comentando de las Sí. herramientas, que no debemos olvidar la planimetría tanto en horizontal como en vertical, y utilizar el adhesivo adecuado para no producir ese asentamiento. Claro. Existen adhesivos dentro del portfolio de Claucol, como ser grandes piezas para porcelanato, que me van a permitir Tal cual. que no logre ese asentamiento. Nos van a ayudar a una buena colocación, a la colocación exitosa, que es lo que buscamos en este tipo de capacitación. Claro, es un punto muy importante que comenta Mario, que es un adhesivo que tiene una carga granulométrica mayor al adhesivo común, y ese va a soportar el peso propio de la placa cuando esa placa es demasiado gruesa, demasiado pesada, y tiende a asentar esa placa. Muy bien por aclararlo, Mario. Otro ejemplo de lesión estética que podemos llegar a nombrar sería juntas desalineadas, ¿sí?
esas juntas que quedan interrumpidas entre placa y placa, como se puede ver, apreciar en la imagen, ¿sí? Esto se debe en principio a lo que sería, seguimos con el tema del replanteo, digamos, tener un buen replanteo, tener una regla o ese nivel láser que nos guíe para llevar la línea recta y que no se interrumpa en ningún lado, ¿sí? O sea, ahí la prevención que vamos a llegar a tener sería utilizar lo que sería el nivel láser o la regla esta que estamos mencionando. Siempre tener una guía para poder ir colocando y que después la misma placa vaya acompañando todo lo que sería la escuadra, ¿sí? Eso es muy sencillo, digamos, si uno colocó alguna vez, es algo que lo ve siempre, ¿sí? Otro tema sería el calibre que puede llegar a tener la placa, que eso corresponde a la calidad de esa placa, de la placa que estamos colocando, ¿sí? Tenemos placa de primera, segunda, tercera calidad. Ya cuando vamos hacia arriba estamos en inferior calidad de terminación, de calibre, toda esa cuestión que terminan dando este error en la colocación, ¿sí? Lo recomendable ahí siempre, que es lo que te dice el fabricante, es mezclar las cajas para que toda esa separación que nos vaya a llegar a quedar se distribuya en toda la superficie y no me quede solamente en un sector de un tamaño, de otro sector de otro, para poder ver esa patología claramente, ¿sí? Y otro que es una causa que no se da tanto, pero que la queremos mencionar, sería la placa, el sentido de la placa. El sentido de colocación es muy importante cuando nosotros vamos colocando, tener en el reverso de la placa tenemos una flecha que nos indica el sentido, ir respetando ese sentido, que si bien puede ser por un tema de diseño, de gráfica, todo, pero por ahí en lo que sería el calibre también puede llegar a estar jugando y interferir en esa línea que queremos terminar, ¿no? Otro de los casos de lesión estética que podemos llegar a nombrar sería el de cortes evidentes en falsa escuadra. Y a esto aparejado lo que sería la calidad del corte, ¿no? El corte evidente en falsa escuadra tiene que ver obviamente con lo que es la escuadra de la pared, más que nada. Cuando nosotros llegamos hacia ese lugar tenemos que ver en lo que corresponde al replanteo cómo van a quedar esos cortes. Les recomiendo que puedan llegar a ver el aula 2, que es planificación, y ahí nos enfocamos bien en el tema en profundidad. Siempre tenemos que tener en cuenta los cortes, dónde van a quedar, dónde voy a llevar los enteros. La idea sería tener los enteros en el lugar más visible. Y así, bueno, vamos a ir jugando con todo lo que sería el replanteo. Para esto existen herramientas que te pueden llegar a ayudar, como el nivel láser hoy es mucho más accesible que otras épocas y podrían llegar a utilizarlo. Y si no, bueno, manualmente hilo, medidas y bueno, toda esa cuestión. No habría inconvenientes. Ahí, aparejado a lo que sería este tema de los cortes, sería la calidad de los cortes. Nosotros recomendamos utilizar las herramientas adecuadas. Existen cortadoras manuales, en principio para cortes básicos, que van a ayudar a realizar la terminación, ¿sí? Si nosotros vemos la comparación de lo que es un corte con estas cortadoras y un corte con una moladora, la diferencia es atroz, ¿sí? La máquina de cortar es simple, digamos, tiene un funcionamiento simple, es marcar lo que sería la superficie de la placa, lo que es el esmalte de la placa, lo marca, le da presión y al dar presión separa los dos lados, ¿sí? Para esto nosotros vamos a tener en la máquina que elegir o evaluar qué tipo de placas vamos a estar cortando, ¿sí? Es todo un tema, esto hay que asesorarse y ver qué máquina se compra. En el mercado hay cantidad de marcas que te pueden ofrecer, ¿sí? Lo ideal sería tener una máquina que corresponda a la placa que yo vaya a cortar, ¿sí? La máquina lo que va a tener para realizar esa marca en lo que es el esmalte es un rodel, ¿sí? A la hora de elegir el rodel voy a tener que ver
qué dureza va a llegar a tener ese esmalte y qué textura, ¿sí? Eso es lo que más voy a evaluar a la hora de poder elegir el diámetro del rodel, ¿sí? A mayor textura voy a necesitar mayor diámetro de rodel para que lo pueda marcar correctamente. Y después, por otro lado, cuando elijo la máquina, es una obviedad, pero bueno, lo vamos a comentar, tengo que ver el tamaño de placa que voy a cortar, ¿sí? Las máquinas van a venir de un determinado tamaño según el modelo que yo vaya a tener. Y el formato de corte que voy a realizar, ¿sí? Siempre tengo que medir el lado más largo de la placa y si lo quiero cortar en diagonal. Eso me va a dar el tamaño de la máquina que yo voy a necesitar, ¿sí? Y por último, siempre asesorarse de que cuando corto una placa, depende del espesor que tenga y la dureza que vaya a tener esa placa, ese porcelanato, lo que yo vaya a cortar, va a necesitar una determinada fuerza de presión. Cuando yo presiono con la máquina, es en donde me genera el corte. Y si la placa es demasiado dura, voy a necesitar más presión a la hora de dar en el punto de separación, ¿sí? Así que en esos puntos es donde se tienen que asesorar. Las máquinas van a venir con distintos puntos de presión. Hay máquinas que llegan hasta los 800 kilos de presión, como para que tengan una idea. Desde máquinas hobbyistas hasta esa medida que pueden llegar a dar presión en cuanto a los cortes. Pero este tema de los cortes es importantísimo, Mario. Entonces, Cristian, tenemos que decir que cuando uno busca una calidad de trabajo estético, tiene que ver con las herramientas, digamos, las brocas. Ya hay brocas para pequeños orificios más grandes, sí. Después tenemos las herramientas eléctricas, cómo voy a diagramar una caja de luz, una boca de luz, cómo voy a diagramar un corte específico, y quiere decir que esto me va a permitir poder llegar a las reglas del buen arte que tanto insistimos con este tema. Tal cual, el corte ese no es solamente el corte recto que yo voy a tener cuando llego hacia la pared, que puede estar a 90 grados o en un ángulo a falsa escuadra, sino lo que comenta Mario, el tema de los cortes circulares, el tema de los cortes que quedan en el medio de las placas, cuando tengo una caja de luz, y bueno, toda esa cuestión tengo que ir manejándome con la herramienta correspondiente, ¿sí? Siempre que hago un corte de un rectángulo, un cuadrado que tengo la caja, lo puedo marcar hasta con la máquina, hago diagonales en el medio y de ahí voy dando la presión para que salgan esos laterales que no necesito. Y ahí el corte me queda perfecto, ¿sí? Permíteme, Cristian, hay un ejemplo muy claro cuando uno va a un baño y la colocación de los accesorios, sí, siempre lo hacen en la junta. ¿Por qué pasa eso? ¿Me podés ilustrar en eso? Sí, ese es un claro ejemplo del no tener herramientas, digamos, la herramienta correspondiente. Hay brocas, como comentó Mario recién, hay brocas que son especiales para hacer esas perforaciones. Una mecha de vidia común, cuando quiero perforar un porcelanato, no lo crea. Se empieza a calentar, recalienta y no termina agujereando el lugar. Y es por eso que terminan yendo a la unión entre las dos placas, a la junta, y tratar de perforar lo que se pueda. Y esa perforación no queda bien. O sea, hay brocas que son especiales para eso, brocas diamantadas, que se manejan al agua, bueno, toda esa cuestión, que te terminan dando un agujero perfecto. Bueno, bárbaro, entonces tenemos que prestar atención a esos detalles. Tal cual. Acompañado con el caso anterior, también podemos ver lo que serían las diferencias de tono entre placas. Digo que lo acompañamos con el caso anterior porque la causa tiene que ver con lo que es el material, lo que sería la placa. El distinto tono entre placas se puede llegar a ver según la calidad de placa que yo adquirí, ¿sí? Si tenemos una placa de primera, esa diferencia es prácticamente nula, es mínima, ¿sí? La prevención es la misma que la que estábamos hablando del calibre, utilizar la misma partida y mezclar las cajas cuando vaya a colocar, ¿sí? Esto de la partida es importantísimo y lo que recomendamos siempre es tener bien claro lo que vamos a colocar.
medir bien la superficie para poder comprar la cantidad de metro que necesito, e incluso siempre se pide un 10% más como para tener de reserva por temas de corte, desperdicio y bueno, toda esa situación que siempre trae aparejado la colocación, ¿sí? Y lo mismo que en el caso anterior, la placa tiene un sentido de colocación, ¿sí? Siempre seguir ese sentido de colocación que me va a dar ese tono en el general de la colocación parejo, ¿sí? Ese tono, si tenés placas veteadas que puedan llegar a tener ese tono de colocación. Muchas veces, Cristian, permitime, uno ve que por ahí hay placas que no concuerdan cuando uno mira y se ve esa diferencia de tono. ¿Puede ser que haya como un dibujo superficial, forme una trama, esto? Sí, ahí corresponde a lo que sería el diseño de esa colocación o de ese material, de esa placa. Hay placas que van a tener un diseño gráfico que termina siendo un dibujo que abarca varias placas. Termina siendo como un rompecabezas. Cuando yo vaya a colocar, si tengo ese tipo de diseño gráfico, tengo que armar como si fuese un rompecabezas e ir buscando todas las partes. Es importantísimo acá, lo que hablamos siempre, el tema de la planificación, darse el tiempo como para poder separarlas y después ir armando el rompecabezas cuando vaya colocando, porque si no, una veta va a quedar cortada con un vacío y no tiene gracia el diseño que fue el fin para darle la terminación a toda esa colocación. Excelente. Esto en la etapa del replanteo, antes de pegarlas. Antes de pegarlas tenés que planificar todo eso porque si no, después es como que no encontrás las partes y no podés llegar a terminarlo. Muy bien, excelente entonces. También varias veces tenemos ese inconveniente de diferencia de tonos en lo que serían las juntas, ya no en las placas sino en las juntas, ¿sí? Ahí la causa... en principio, muchas veces se puede nombrar lo que es aparición de fluorescencias por humedad, ¿sí? La humedad que corresponde a lo que es el tiempo de fragüe del adhesivo. Muchas veces no se respeta, se empastina muy rápido y el agua que queda involucrado en lo que sería el adhesivo termina brotando y generando esta fluorescencia que es ese famoso salitre que empieza a salir entre las juntas, ¿sí? Otro puede ser, obviamente, otra causa, la contaminación cuando realizamos la dosificación de esas pastinas. Ahí tendremos que utilizar siempre agua limpia, aunque es algo que todos conocemos, pero bueno, es bueno siempre recordarlo, el agua limpia y las herramientas limpias libre de óxido. Es sencillo, este tema no tiene inconvenientes en cuanto a la prevención, ¿sí? Permíteme, Cristian. Y también puede ser que la mala elección de la pastina, por ahí sí. Cuando uno va a la limpieza general, al final de la obra, que quede un sobrenadante sobre la junta, entonces eso se debilita y haya o genere una diferencia de color. Sí, ahí siempre la prevención, digamos, sería la buena dosificación de la pastina. Tenemos que dosificar de forma correcta. Nosotros en el último módulo de este año vamos a ver todo lo que corresponde a pastinas, ahí lo vamos a ver en profundidad, pero siempre es recomendable esa pastina con esa consistencia pastosa para poder colocarla. Y hoy en día tenemos la opción de elegir pastinas antimancha, antihongo. Estas apariciones de manchas en la junta no deberían aparecer en esos casos. Exacto. Muy bien, continuamos. Y el último de los casos que podríamos ver sería terminaciones mal ejecutadas, que principalmente corresponden a lo que son las aristas, esos encuentros que vamos a tener en un montón de situaciones, ¿sí? Hoy en día existen perfiles de terminación que podemos utilizar en distintos lugares de la colocación. Hay perfiles que vienen para las aristas, perfiles que vienen para escalones, perfiles que vienen para separar un tramo de colocación con otra. Luego te puedes encontrar con rejillas de terminación que no solo son las cuadradas que todos conocemos, sino que pueden venir alargadas de una terminación símil rejilla
de lavadero, pero de alta calidad. Hay esquineros de terminación en cuanto a rejillas. Todos estos casos, cuando nosotros nos encontramos en esta situación, siempre es conveniente asesorarse de cómo es la instalación. Siempre es conveniente la capacitación para todos estos casos de terminaciones o de elementos nuevos que empiezan a surgir en el mercado, para poder prever en cuanto a la planificación, más que nada, la preparación de la superficie y bueno, toda esa cuestión que lleva previo a la colocación. Todo eso va a terminar en una buena colocación, Mario. Es decir, que estos elementos me permiten no hacer como se hacía antiguamente el tema del biselado. ¿Es así, Cristian? Sí, en cuanto a estas varillas, antiguamente o hace un tiempo se hacía lo que es el perfilado en las esquinas, que era simplemente comer lo que es el bizcocho del cerámico a 45, llegar hasta el bisel y después empalmarlo. Pero eso termina siendo un trabajo totalmente artesanal que te lleva muchísimo tiempo y bueno, estás en el error constante y tener ese cuidado mínimo para poder finalizar bien ese acabado. Así que hoy con estas varillas la verdad que te soluciona el tema y en cuestión de segundos ya tenés solucionado toda la terminación. Es mucho más sencillo. Tal cual. Y ya terminando de analizar todos los casos que estuvimos viendo, en todos vamos a encontrar determinados puntos que tienen que ver y están relacionados entre ellos, ¿sí? En principio los materiales nosotros vamos a tener que respetar las recomendaciones que nos da el fabricante, tanto del adhesivo como de los cerámicos, ¿no? En todos los casos estuvimos dando algunas recomendaciones, separación de lo que son los adhesivos y bueno, toda esa cuestión que corresponden a los materiales. Otra sería lo que es la planificación y atención a terminaciones. Eso corresponde a lo que es la mano de obra, ¿sí? La mano de obra tiene que ver con la experiencia y la experiencia es acompañada con el tiempo de aprendizaje, con los años, digamos. Las horas de vuelo que uno tiene de colocación es la experiencia que te va dando al colocador, eso no queda otra, ¿sí? Y una tercer pata que serían las herramientas, importantísimo. En este módulo enfocamos muchísimo en las herramientas para finalizar con esa colocación exitosa, digamos, con esa colocación estéticamente bien, ¿sí? Y por último, la capacitación. Dijimos que teníamos las herramientas, materiales nuevos, accesorios que nos ayudan a las terminaciones, pero todo eso viene aparejado con la capacitación, con asesorarse en el tema que esté mirando, ¿no? O sea, materiales, mano de obra, herramientas y capacitación terminan concluyendo en una colocación exitosa. Por eso me parece que podemos decir que el talento del colocador es importante, pero las horas de práctica, las horas de colocación hacen la diferencia. Bueno, Cristian, ahora llegó el momento de las consultas y vamos a leer algunas que han llegado. La primera dice: ¿cómo se nivelan en una pared dos placas con distintos espesores? En mi caso tengo un porcelanato de 1 centímetro y un detalle con malla tipo venecita de 4 milímetros de espesor. Bueno, acá hay un tema de ese desnivel, bueno, que ya tiene que ver con lo que sería la diferencia de placas, ¿no? Lo más recomendable acá, si vos querés que te quede en una superficie continua, sería ya preparar la superficie, preparar lo que sería el soporte. Ese desnivel que yo voy a tener entre el centímetro, entre el centímetro y los 4 milímetros, lo tengo que jugar con el soporte. Y ahí es en donde después ya voy a colocar y con el mismo adhesivo ya voy colocando y me queda la nivelación toda pareja. Si no, hay otra opción que ya tiene que ver con la terminación, que es poder elegir alguno de los perfiles de terminación que estuvimos hablando, en donde vos lo separás, separa el perfil y el desnivel te lo va dando el mismo perfil de terminación, te va dejando como si fuese un escalón. Tenés las dos opciones como para poder terminarlo. Bueno, muy bien. Vamos con la siguiente, que dice así:
¿Qué debo tener en cuenta al momento de comprar el revestimiento para no tener los problemas de tono que comentaron? Bueno, en principio, ver la calidad de lo que sería el producto, ¿no? Tenés de primera, segunda, tercera, era lo que comentábamos un poquito en todo el curso. Ahí es en donde vas a tener mayor o menor variabilidad de tonos, ¿no? Es simplemente eso, y en la caja a vos te va a aparecer, en los datos de la caja te van a aparecer qué tono es y qué partida es. No solamente si es de primera o segunda, sino la partida, ¿no? La partida, lo más recomendable siempre es comprar la cantidad de metros que necesito sin que me falten, porque siempre va a quedar un parche si es de diferente partida. Muy bien, y la siguiente dice: ¿cómo puedo reparar cuando queda ese desnivel entre placas, ya que lo tengo en un sector del comedor? Ese debe ser el desnivel entre placas que estuvimos comentando, ¿no? Que le has quedado, digamos, la solución no es muy amistosa que digamos. Cuando tenemos ese tema, nosotros estuvimos comentando en todos los casos cómo se pudo haber prevenido. Acá ya cuando lo tenés, la solución, no hay otra que sacarlo, digamos. La placa que vos ves que está desnivelada, la tenés que retirar. La retirás, sacás el adhesivo, restaurás el soporte y volvés a colocar. Es por eso, digamos, tanto hincapié en poder dar estas recomendaciones como para que no llegara a los dolores de cabeza que te dan estas patologías, ¿no? Y ahí queda válido lo que vos decías de comprar de más para tener el mismo tono. También, sí. Bueno. Siempre vas a tener una placa guardada como para poder tener algún parche. Muy bien. Bueno, Cristian, hoy vimos todo lo referido a patologías estéticas en la colocación. Por favor, no se olviden de obtener su certificado digital ingresando a la siguiente dirección. También pueden continuar haciendo preguntas, nos vamos a quedar para contestarlas. Los esperamos en la próxima aula para ver qué tema, Cristian. Colocación de láminas de gran formato, un tema súper interesante y actual. Bueno, los esperamos. Muchas gracias.